Bienvenidos a este sexto encuentro de naturopatía, sexto encuentro hispanoamericano. Mi nombre es Fran Guilarte, soy naturólogo, psicoorientólogo y fitoterapeuta clínico. Voy a compartir con ustedes un tema que se trata sobre el perfil nutricional y nutracéuticos de nueva generación. Pertenezco al equipo de investigación de la Universidad Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallego. Desde Venezuela, un saludo para todos. Iniciemos con el término nutracéutico. Este término fue acuñado por primera vez por el doctor Stig de Belize, quien era presidente de la Fundación para la Innovación de la Medicina en la Universidad de Cranford, New Jersey, Estados Unidos, en 1986, cuando acuñó el término nutracéutico, unificando el término nutrición y farmacéutico. Lo definió de la siguiente manera: alimentos con un beneficio para la salud, incluyendo la prevención o el tratamiento de las enfermedades. Los nutracéuticos son complementos nutricionales en formas de cápsulas, líquidos, gomas o polvos que contienen nutrientes como vitaminas, aminoácidos, minerales, extractos de plantas y otros. Incluyen los productos naturales con efecto terapéutico reconocido y también las sustancias bioactivas. El profesor Rafael García Chacón, venezolano, quien actualmente se encuentra en México, en la Universidad Autónoma de México, con la Cátedra de Medicina Natural, también nos habla del término biocéutico, que es también la conjunción de lo que tiene que ver con farmacia y de lo que tiene que ver con productos vivos. Biocéutico es el término que nuestro maestro nos ha dado. Los nutracéuticos también están contenidos, como pueden ver acá, en la fibra dietética, en los probióticos, muy importante, en las especies, en los ácidos grasos, tanto de origen animal como vegetal, así como en las vitaminas y en los polifenoles. Los requisitos que pueden ver acá para poder designar a un complemento como nutracéutico son: primero, debe ser un producto de origen natural, estar aislado y purificado por métodos no desnaturalizantes. Los métodos desnaturalizantes actualmente también están muy en revisión, porque por ejemplo, para el caso de las cápsulas que se venían utilizando de productos naturales, los extractos fluidos que se logran secar y pulverizar y condensar en estas cápsulas contienen mayores componentes, y eso lo determinan los laboratorios que pueden medir los componentes que tienen acción farmacológica, son mayores. Por lo tanto, tenemos un método que ahora en adelante también va a ser muy tomado en cuenta. Otro de los requisitos es aportar efectos benéficos para la salud, es decir, mejorar, ayudar o prevenir a curar enfermedades. Contar con estudios reproducibles de sus propiedades bioactivas. Eso es bien importante para nosotros poder hablar de que estamos en presencia de un nutracéutico o biocéutico. Además, debe tener estudios de la actividad en animales de experimentación y en humanos, es decir, debe llegar todos los protocolos que se necesitan para poder tener una masificación tal cual como se debe llevar con cualquier medicamento. Debe, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, proporcionar calidad, seguridad y eficacia. Y estos son unos lineamientos que solo se pueden cumplir si tenemos sobre ellos un control sobre procesos de elaboración, cuantificación de sus principios activos, saber o predecir cuáles son sus efectos terapéuticos, pero también estar consciente de que no están exentos de efectos secundarios, farmacocinética y farmacodinámica, con la condición de poder garantizar la masificación de ellos. Los principales 4 grupos de componentes de los nutracéuticos están los probióticos, que se trata de cepas de microorganismos vivos en cantidades adecuadas que confieren un beneficio a la salud del consumidor. Y en cuanto a esto, voy a hacer aquí un pequeño preámbulo para hablarles de la experiencia del doctor Azócar o de su legado con respecto a la teoría de los 4 cerebros, la cual invito a que lo investiguen. Él habló de un cerebro reptil, el que nosotros conocemos a nivel de biología. También habló del corazón como un segundo cerebro,
Pero no es, el doctor Azócar también nos deja en su escritura el tercer cerebro, que es el sistema digestivo. Así es comprendido por muchos nutricionistas hoy en día. Saben que el sistema digestivo es un tercer cerebro, y un cuarto cerebro del ser humano es la microbiótica que convive con nosotros. Esa microbiótica combinada con el tercer cerebro, como el sistema digestivo, son capaces de producir hasta el 90% de los neurotransmisores que condicionan nuestra conducta, nuestro comportamiento. Por lo tanto, debemos tener mucho interés y tener mucho cuidado cuando analizamos los pacientes, porque ahí puede ser la causa de muchos problemas. Los prebióticos también son compuestos no digeribles que están presentes en la dieta, como otros de los componentes de los nutracéuticos. Tienen un efecto fisiológico en el intestino y estimulan de manera selectiva el crecimiento y actividad de las bacterias beneficiosas, es decir, de ese cuarto cerebro que es toda la microbiótica que convive con nosotros. Beta-glucanos son fibras de complejos polisacáridos provenientes de las paredes celulares de los cereales como la avena y la cebada, y de numerosos hongos medicinales. Este grupo es conocido por su capacidad para activar el sistema inmunológico. También ayudan a normalizar los elevados niveles de colesterol, además que bajan los niveles de glucosa en sangre después de la comida. Otros componentes esenciales de los nutracéuticos son los antioxidantes, que pueden prevenir o retardar los daños de la célula. Tenemos que tener presente, como lo están viendo acá, los oligonoelementos, como esos elementos químicos que entran a formar parte de la materia viva en proporciones muy pequeñas, o trazas, por eso se le llama también elementos traza, menor a 100 miligramos día, son necesarios para el desarrollo, pero también tienen sus funciones biocatalíticas, por lo cual son esenciales en la vida. Como pueden ver acá, hablamos de cromo, hablamos de magnesio, hablamos de zinc, calcio, hierro, sodio, flúor, selenio, entre otros de los elementos de la tabla periódica. Ahora, hablando sobre tip de nutracéutico, el doctor Rafael García Chacón, venezolano muy exitoso en la medicina natural, referencia para todos nosotros, en sus conferencias basados en suficientes evidencias, nos hace las siguientes afirmaciones. Se ha comprobado que en la práctica diaria el sinergismo entre los agentes fitofármacos, los oligonoelementos y las vitaminas como herramientas, al ser utilizados juntos, aumentan la eficacia terapéutica. De ahí la importancia de esta charla del día de hoy. Él habla de que el aumento de la eficacia para mejorar las defensas cuando añadimos vitamina D, y ya se conocía para el zinc en todos los tratamientos para incrementar las defensas. Los antibióticos funcionan mucho mejor si se les añade té verde. Los inhibidores del apetito son más eficaces si se hacen inhalaciones de menta previo al consumo. Y en otros tips también nos habla de que los tratamientos para adelgazar, el picolinato de cromo es muy efectivo para suprimir el apetito, dando sensación de saciedad, mientras los otros lo complementan. Del picolinato de cromo es bien importante saber que esta combinación de ácido picolínico permite que el cromo entre a la célula y se produzca un proceso energético con consumo de glucosa. El picolinato de cromo entonces va a restablecer ese equilibrio energético y de la carga de glucosa, rescatando la sensibilidad de la célula para que actúe la insulina. Es decir, que es una perfecta indicación en pacientes con lo que nosotros conocíamos anteriormente del síndrome metabólico, síndrome X, y ahora hablamos de un paciente que está en proceso de una posible desarrollo, resistencia a la insulina. Nos comentaba también por acá que las plantas con efecto inductor del sueño funcionan mejor cuando se les añade la hormona melatonina, una hormona natural, y cuando se les agrega vitamina B6, entre otras cosas por la absorción y por la eliminación de algunas toxinas del día. Estas plantas, podemos hablar, por ejemplo, la melisa,
Podemos hablar, por ejemplo, el orégano orejón, podemos hablar de tomillo, podemos hablar de valeriana, pasiflora, tilo, toronjil, entre otras cosas, entre otras plantas. El doctor también nos habla de que las plantas para depuración y limpieza del hígado responden en menos tiempo con la adición de la vitamina B6. Y recordemos que la vitamina B6 era o es el componente de ataque que se utilizaba en otrora en la medicina alopática. Entonces, si tienes un medicamento que resultó ser efectivo en aquel momento para el tratamiento de las afecciones del hígado, hoy en día, si lo combinas con plantas tipo alcachofa, tipo cardo lechoso, vas a tener mejor respuesta. Por otro lado, habla de que el cacao o el chocolate en pequeñas proporciones, en dosis diarias, ¿ok?, al igual que el picolinato, aumentan la efectividad de los antidepresivos. Calcio, magnesio, zinc, vitamina D y omega 3 es una receta, es una fórmula, es una combinación que junto a una alimentación biocompatible promueve los adecuados niveles de hormona masculina en los casos de andropausia y en los casos de hipogonadismo secundario. Esto entre otras observaciones que se han notado. Ahora, vamos a hablar de qué es un perfil nutricional. Cada persona, como lo podemos ver acá en el concepto, dispone desde el momento de su nacimiento de un capital genético, enzimático específico que durante la vida va disminuyendo y perdiendo efectividad. Saber qué terreno nos corresponde y qué medidas deben de tomarse para poder mantener el mejor estado posible es lo que podemos llamar nosotros el perfil bionutricional. El terreno biológico de cada persona está influenciado por factores genéticos, nutricionales, medioambientales, emocionales, mucho énfasis ahí, que lo desequilibran y dan lugar a la aparición primero de pequeños trastornos y luego de enfermedades concretas en función de la idiosincrasia de cada individuo. Este término se describe en los libros del doctor Gilberto Torres como la epigenética. El doctor Gilberto Torres es un investigador venezolano, pediatra, naturólogo, quien ha dado bastantes aportes a nuestras nuevas conocimientos, nuestras nuevas herramientas, como es la neuronatología cuántica. El perfil nutricional, como pueden ver en este cuadro acá, muestra entonces que hay un terreno que se puede considerar idóneo y hay otro terreno donde hay desequilibrio. No es casualidad que entonces cada terreno de esos que ustedes están viendo en las láminas son terrenos que nos hacen propensos a cierto tipo de enfermedades. Es decir, que el perfil nutricional, y acá abajo podemos ver, diferentes terrenos promocionales, terrenos bionutricionales que se llaman chambio, son diferentes terrenos, como por ejemplo hablar de un terreno hipoglicémico, cuáles son las características que produce un terreno hipoglicémico, cuáles son las características que produce un terreno oxidado. Esto pueden ustedes revisarlo con calma, podrán ver entonces que ese terreno, esas condiciones, también están asociadas a un tipo específico de carencia nutricional. Por lo que entonces tenemos esta herramienta que permite individualizar mucho más allá los tratamientos, para no perder el norte de la medicina natural, que es tener al individuo como centro de nuestro tratamiento. En la medicina natural nosotros no tratamos enfermedades, tratamos al enfermo, y como un ente único tenemos que aprender a verlo, y esta herramienta no escapa de estas características. Voy a hablarles un poquito acerca de lo que tiene que ver con la regulación venezolana. En Venezuela, los productos nutracéuticos tienen específicamente en el Sistema Autónomo de Contraloría Sanitaria una coordinación de registro y control de productos naturales y homeopáticos. Esto está escrito a la Dirección de Drogas y Cosméticos, por lo que pueden ver acá el flujograma, el nuevo flujograma de los procesos para la inscripción de un producto natural, y bien puede ser un producto nutracéutico, o deberían ser todos los nutracéuticos. Sin embargo, ya les voy a dar un detalle por acá.
Fíjense que acá el farmacéutico patrocinante se dirige al Instituto Nacional Rangel para realizar los análisis del producto. Una vez que ellos son conformes, entonces el farmacéutico patrocinante se dirige a la Dirección de Drogas y Cosméticos con la muestra más el informe más los ensayos. Una junta revisora hace unos resultados y después de una evaluación técnica, estos son conformes o inconformes, como pueden ver más arriba. Cuando son inconformes se elabora un oficio, se le devuelve al fabricante, y cuando son conformes se otorga una resolución. Una resolución es distinta a un permiso especial de importación. Eso en cuanto al flujograma que podemos ver para el registro de un producto natural en Venezuela. Los nutracéuticos no solo en Venezuela, en casi todos los países, tienen algunos vacíos en lo que es la parte de la legislación, porque hay políticas o países donde pueden ser registrados como soporte nutricional estrictamente, hay otros donde deben ser registrados como productos naturales, y en el caso de Venezuela tenemos la disyuntiva de que los productos naturales son medicamentos y algunos soportes nutricionales o nutracéuticos han sido registrados como alimentos. Entonces todo depende de la concentración y de las plantas que se estén utilizando. A nivel de la etiqueta, como pueden ver acá, existe un marco legal para el producto cuando tiene registro como producto natural o cuando tiene registro como alimento. En las siglas, por ejemplo, se registra como PN, producto natural. En las siglas como alimento es A. Las instrucciones del uso, en el caso de ser producto natural, debe llevar la palabra indicación, mientras que como alimento, modo de uso. Las formas de uso debe llevar la palabra coadyuvante en la indicación terapéutica, en caso de que se registre como producto natural, y en el otro lado, si se registra como alimento, recomendaciones de uso. La composición debe seguir el código binario de Carlos Linneo, la parte de la planta, porción soluto solvente en el caso de que sea líquido, mientras que si se registra como alimento debe llevar en la tabla el soporte nutricional. La utilización del CPE, código de barra, fabricante, farmacovigilia son exactamente igual para los dos, mientras que la venta al público, según la ley venezolana, si lo registra como producto natural debe ser únicamente por farmacia, mientras que si lo registra como alimento su venta ya pasa a ser libre, puede estar presente en bodegones, además de la farmacia. En cuanto al IVA, los medicamentos, productos naturales están exentos y el registro de alimentos llevarán IVA o no, dependiendo de la formulación que tenga, si va directamente como preventivo de enfermedades. ¿Okay? El patrocinante farmacéutico en Venezuela es obligante si eres producto natural, más es optativo para el registro como alimento. Esto es lo que es la parte legal en Venezuela. Pero en cuanto hablamos a nivel de cómo vienen desarrollándose los fitoterapéuticos y cómo vienen desarrollándose las vitaminas y minerales, aquí podemos ver que los fitoterapéuticos comenzaron a estar presentes en la farmacia o cuando se describía cuál era la composición estándar que deberían ellos tener, es decir, la estandarización. Entonces aparecieron los productos como por ejemplo la centella asiática, el anamú, la castaña de India. Una segunda generación, por llamarlo de alguna manera, fue cuando se consiguió que si se indicaban 3, 2, 4 productos, podían tener un efecto sinérgico. Entonces era cuando la persona iba, por ejemplo, con una dolencia de tipo varice y le colocaban, además de la castaña de India, la ginkgo biloba, el resveratrol. Esto se daba mejor respuesta al paciente. Pero al ser sinérgicos, pues rápidamente llegamos entonces a las fórmulas. ¿Qué eran las fórmulas? Eran las combinaciones de plantas medicinales que no fueran antagónicas y se logran entonces esos productos con 3, 4, 5 principios activos que son actualmente un boom. Mientras que las vitaminas y minerales se indicaban solamente cuando habían dolencias específicas o carencias muy marcadas, como por ejemplo el caso de la vitamina C, el zinc para las deficiencias, el hierro. Más adelante se hicieron asociaciones con plantas y oligonoelementos porque se demostraba que aumentaba su eficacia.
Cuando nosotros hablamos, y lo pueden ver acá, en el nutracéutico de nueva generación, es cuando existen las combinaciones de los avances que venían por un lado los productos naturales y los avances que se consiguen por la parte de las vitaminas y minerales. Tenemos entonces que en un mismo producto hay combinación de plantas medicinales, hay combinación de principios activos naturales, hay combinación de oligoelementos, elementos traza, hay añadidura de vitaminas, minerales, en fin, tenemos entonces ahora los nutracéuticos de nueva generación que además vienen libres de gluten, libres de sodio, libres de azúcar, libres de preservativos, saborizantes artificiales añadidos. De eso vamos entonces a tener en un futuro en todos los países ese tipo de combinaciones, y esas son las que nos harán estar presentes en muchas de las indicaciones que ustedes hagan de ahora en adelante. Quería hablar un momentito sobre la parte de la biodisponibilidad, que como ustedes saben, pues a través de la vía endovenosa es 100% absoluta, mientras que la vía oral es relativa. Esta vía oral relativa ha tenido también sus cambios debido a la evolución de la industria farmacéutica. Y sin embargo, esto no le limita el campo alguno a ella. Vamos a hacer un breve recordatorio por acá de la formación de la forma farmacéutica de comprimido tableta, que fueron una de las primeras que se lograron, cuando la mezcla del principio activo del medicamento con una serie de sustancias que le permitían no modificar su efecto, ¿verdad?, ni su característica en el tiempo. La máquina la comprimía y teníamos entonces estas presentaciones. Después se habló de formas farmacéuticas o evolucionaron hacia la parte de las píldoras, que eran unos fármacos en forma sólida, pequeñas y esféricas, de una bolita pequeña, ¿verdad?, que era muy adecuada para el administro por vía oral. Las cápsulas duras, que es un envoltorio sublibre en preparaciones sólidas inertes de gelatina, consta de dos partes, llamadas cuerpo y tapa, que encajan a la perfección, que permite, digamos, el consumo de polvos de origen de productos naturales, centella asiática, entre otras. Estas cápsulas en su momento se están transformando en un problema debido a la poca cantidad que se fabrican, ya que se considera que van a ser desfasadas rápidamente por formulaciones mucho más, digamos, eficaces, rápidas y económicas. No van a desaparecer, porque por ejemplo, cuando usted está tratando una patología como colon, o cuando necesita suministrar colostro bovino para restablecimiento de la que debe haber en el intestino, algunos llamaban flora, ya sabemos hoy en día que no es flora, esa composición mixta, tú necesitas en ese caso de que la cápsula no se disuelva rápido, sino que más bien sea un poco más lento su proceso para que puedan llegar al colon, y el intestino delgado, que es el sitio donde queremos el efecto terapéutico. Pero otras cosas que necesitan mucha mayor respuesta, pues sí van a evolucionar definitivamente hacia fórmulas farmacéuticas más avanzadas. Otra fórmula farmacéutica que pueden conseguir acá es la grajea, que aparece cuando la forma de comprimido contiene sustancias con sabores o olores, y se les añade pues una película para tratar de enmascarar un poco ese sabor. Todas estas fórmulas evolucionan hacia las cápsulas blandas. Las cápsulas blandas no se trata de una moda, no se trata de algo, sino se trata de una verdadera evolución de la industria farmacéutica. En un futuro se prevé que en menos de 10 años, casi el 70% de las fórmulas originarias que ustedes utilizan actualmente van a venir en esta presentación. Hablamos de antibióticos, hablamos de analgésicos, hablamos de antiinflamatorios, hablamos de cualquier tipo de productos de eso, y por supuesto que los nutracéuticos van a estar ahí de primera línea. Estas cápsulas blandas, como pueden ver acá, es una forma que utiliza una película de gelatina con un principio activo o semisólido protegido en una cubierta entera, suave, elástica y sellada herméticamente de forma ovoide, y de esa apariencia que ustedes van viendo acá. Las cápsulas blandas ofrecen las ventajas que vemos acá. Son fáciles de ingerir, suaves en el estómago, no hay necesidad de estar utilizando protectores gástricos con su uso, rápida absorción porque rompen mucho más rápido, dosis es exacta y
enmascaran los sabores. Esto se hace muy útil sobre todo cuando los tratamientos son prolongados, como los que se sugieren para el uso de los nutracéuticos. Terminando entonces todo acá de estos avances, les quiero comentar ahora sobre la patología que pueden ver acá de rodilla. Una rodilla con osteoartritis y una rodilla sana. Como pueden ver, la rodilla sana, tenemos todo nuestro cartílago en forma entera, mientras que cuando vemos a la rodilla con la osteoartritis, el cartílago está desgastado, pero también pueden observar cómo se ven poros y callosidades de calcio, porque no hay ciclo del calcio, no hay fijación del calcio. El sistema inmunológico está aquí comprometido, está comprometida la falta de ejercicio, está comprometida las deficiencias nutricionales, y para lograr una sanación, en este caso, todos esos factores deben ser incluidos. El factor nutricional con los componentes que permitan rehacer esa estructura que utiliza productos como colágeno, como condroitina, glucosamina, que son soportes nutricionales. También necesita reducir el dolor, necesita entonces compuestos que también le produzcan reducir el dolor. Es por esa razón que en Venezuela nosotros contamos en este momento con este producto, que es un producto de nueva generación, nutracéutico, porque todos son de origen natural, los componentes que contiene. Viene en esta presentación de cápsulas blandas, pero además es una cápsula blanda que se llama Speed Gel, que es una nueva tecnología que utiliza un excipiente que se disuelve mucho más rápido y le da mayores ventajas. Este es el primero de una serie de productos que van a estar entrando acá. Muchas combinaciones de muchos laboratorios ya los tienen en higiene haciendo su fila para poder entrar al mercado venezolano. Este Flextrin 7 en 1 contiene glucosamina, condroitina, pero también contiene metilsulfonilmetano. Este principio activo que hace plus a todas estas combinaciones a nivel mundial viene añadido con colágeno, calcio, magnesio y ácido hialurónico. Se logran colocar 7 productos en uno para brindar esos resultados mucho más rápido. Acá vemos entonces la dosificación de glucosamina, condroitina que contiene. Ambos actúan formando una biopelícula en ese daño condral. Sucede que esta combinación es soporte nutricional. Cuando aquí vemos solamente 50 miligramos de calcio y 10 de magnesio, pues esto escapa a la diatriba que tenemos nosotros cuando tenemos pacientes con deficiencias de calcio o cuando tenemos pacientes con deficiencia de magnesio. Y ahí se habla de dosificación de 500 miligramos y entonces ahí tendríamos que hablar de la indicación que tiene el producto. Tenemos entonces acá que el metilsulfonilmetano actúa como antiinflamatorio, alivia el reuma, la artritis y las articulaciones, fortalece el cabello y la piel, favorece la eliminación de toxinas, reduce el dolor, alivia el estreñimiento y mejora el rendimiento físico y en recuperación. Entonces vemos a Flextrin, que su cápsula blanda de Speed Gel le permite una ruptura rápida de 3 a 5 minutos, una mayor biodisponibilidad de los 7 componentes del producto y una cápsula rápida cápsula blanda de nueva generación con una acción rápida. Entonces actúa pueden ver acá, artrosis en grado 2, artritis reumatoidea, dolores articulares profilácticos en pacientes de más de 40 años y en deportes de alto impacto también está su indicación. Y tal como lo decía pues el padre de la medicina, Hipócrates, dejad que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu medicamento. En afirmación de este científico tan importante, traemos también a colación algo que nos dijo Albert Einstein. El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Esto lo dijo Albert Einstein. Señores, por su atención, muchísimas gracias. Y a continuación les comparto mis contactos, correos electrónicos, Facebook y redes sociales. Estamos a su orden. Muchísimas gracias a Dios por haberme permitido compartir con ustedes y sigamos adelante trabajando por la naturopatía. Naturópatas unidos al servicio y consolidación de la profesión a nivel mundial.
Que tengan buen día. Gracias.